Aprendiendo en casa. Niños y niñas, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenido a Aprendiendo en casa. Hoy viernes 28 de agosto vamos a trabajar en el área de comunicación con el proyecto Compartimos recuerdos significativos en familia. La actividad Escribimos nuestras anécdotas, parte 2. No olvidando siempre nuestros acuerdos, niños y niñas, es estar muy atento a las explicaciones del maestro, asimismo responder a las preguntas que se les formula y tener el espacio ordenado. Finalmente, disfrutar de la actividad que vamos a desarrollar. Muy bien, niños y niñas, vamos al desarrollo de la actividad. Hola, en la actividad anterior planificaste la escritura de las anécdotas que te contaron tus familiares. Esas anécdotas son parte importante de sus vidas, pues lo remiten a momentos curiosos o graciosos de gratos recuerdos. Hoy pondrás en práctica la planificación y escribirás las anécdotas para luego compartirlas con tus familiares y así fortalecer aún más los vínculos de afecto. Nuestra meta o propósito para el día de hoy es escribir anécdotas donde se relaten recuerdos gratos de nuestros familiares. Pues entonces empecemos. Para iniciar la actividad te invitamos a leer y recordar qué implica escribir anécdotas. Primeramente, es relatar de forma breve un hecho curioso o gracioso que le sucedió a alguien en un lugar, tiempo determinados. Asimismo, narrar un hecho lineal, secuencias de hechos, que posee esta estructura, inicio, nudo y desenlace. También evocar recuerdos que transmiten emociones, fortalecen lazos familiares, amicales y comunitarios. Y finalmente es usar signos de puntuación, conectores para enlazar las ideas, interjecciones para expresar emociones y adjetivos o comparaciones para caracterizar a los personajes. Muy bien, niños y niñas, vamos a poner en práctica todo aquello que hemos venido trabajando durante las 2 semanas. Vamos a aplicar nuestros insumos, ¿eh? Muy bien, las anécdotas son parte de la vida cotidiana. Podemos encontrarlas en una conversación con una amiga, un amigo o un familiar. Cuando alguien comparte un hecho gracioso o curioso que le sucedió, o incluso en las historias que nos cuentan las personas mayores. Ahora que ya planificaste cómo escribirás las anécdotas, revisa la meta de esta actividad y luego responde la siguiente pregunta en tu cuaderno o en una hoja de reuso. La pregunta es, ¿cuál es el propósito de escritura de las anécdotas? ¿Ah? ¿Cuál es el propósito de escritura de las anécdotas? Pues tienes que responder eso en tus hojas de reuso o en todo caso tu cuaderno. Al escribir las anécdotas, hay que tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Es muy necesario, niños y niñas, para podernos ordenar. Ten en la mano tus anécdotas o la grabación de la entrevista que hiciste a tus familiares. ¿eh? Coloca un título que concuerde con el contenido de la anécdota. Considera la estructura de la anécdota. Inicio, nudo y desenlace. Menciona los nombres de los personajes que participan, así como el lugar y el tiempo en que suceden los hechos. Usa algunos recursos de escritura, signos de puntuación, conectores, coma, etc. Utiliza un lenguaje sencillo, cotidiano y familiar. Establece una secuencia de hechos. Y finalmente, recurre a las actividades que desarrollaste estas 2 últimas semanas cuando sea necesario. Es hora de poner en práctica, niño o niña, de tu labor, de tus materiales, ¿no? De tus insumos para escribir nuestras anécdotas.
Muy bien, recuerda o recordemos. Es muy necesario un adulto de tu familia, que puede ser tu papá o tu mamá, pueda ayudarte a revisar tus escritos. Considera sus aportes, es muy necesario sus recomendaciones para mejorar la redacción, o sea, la escritura. ¿Sí? Déjate ayudar con papá y mamá. Ten en cuenta la lista de cotejo y los aportes que recibiste para mejorar la escritura de las anécdotas. Luego, escribe el texto final y prepárate para compartirlo con tus familiares. Una vez que hayas culminado tu trabajo, niño o niña, con tu familia, bueno, tienes que socializar. Reúnete con tus familiares, comparte la experiencia de haber escrito las anécdotas y exprésales cómo te sientes al conocer partes importantes de sus recuerdos. Si deseas, puedes contarles algunas anécdotas personales. ¡Qué bien, niño o niña! Ahora sí, y finalmente reflexiona. Es necesario que hagas un análisis sobre tu trabajo. En tu cuaderno o en una hoja de reuso responde las siguientes preguntas. ¿Qué aprendí hoy sobre la escritura de anécdotas? ¿Qué logré? ¿Cómo lo hice? ¿En qué debo mejorar? ¿Qué debo hacer para mejorar? Estas preguntas tienes que responder en tu cuaderno, ¿sí? Pues entonces ya tienes las recomendaciones también después de reflexionar ahí. Recuerda, finalmente, recuerda, organiza en tu portafolio tu texto final y los recursos que empleaste para la escritura de las anécdotas, las entrevistas, la planificación, tus apuntes, etc. Esto te servirá más adelante para guiarte en la elaboración de otros textos, principalmente narrativos. Muy bien, niños y niñas, y como también padres de familia que vienen acompañando a sus niñas o niños, tienen unas orientaciones dirigidas a las familias para el apoyo educativo de las y los estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿no? Acá tenemos niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad TDAH o con alguna dificultad para concentrarse y recordar hechos o conceptos. Hay procedimientos que hay que seguir para que puedan ayudar, señores padres de familia. La niña o el niño con trastorno por déficit de atención con hiperactividad TDAH o con dificultad para concentrarse pueden omitir algunas partes, como dice. Entonces aquí hay un conjunto de procedimientos para que los papás o la mamá pueda ayudar a su niña o a su niño, ¿no? Pero siempre es necesario recomendarles que cada paso a paso, pregúntele, por ejemplo, ahora que sigue, luego lean juntas o juntos la indicación y pídanle que la repita. Es necesario que acompañen señores padres de familia. Finalmente, si la niña o el niño tiene dificultades para retener o memorizar, eviten decirla, ya te expliqué, o ya te dije cómo hacerlo. Recuerden que requiere apoyo y mucha comprensión para desarrollar sus actividades de aprendizaje. Tenemos que tener mucha paciencia, señores padres de familia, para poder ayudar a nuestros niños con situaciones especiales. Estas son muy unas recomendaciones que pueden seguir ustedes. Muy bien, niños y niñas, hemos culminado nuestra sesión del día de hoy. Nuestro proyecto compartimos recuerdos significativos en familia. La actividad escribimos nuestras anécdotas parte 2. Con eso terminamos este proyecto y asimismo nuestra meta ha sido escribir anécdotas donde se relaten recuerdos gratos de nuestros familiares. Una vez más les agradezco a los padres y los niños y niñas, ¿no? Por haberme permitido estar junto a ustedes. Volvemos a una próxima clase. Chao, chao, niños y niñas.